Muy buenas tardes, mi nombre es David Rubio. La presente exposición va a ser la primera entrega de la clase Estructura Organizacional, basada también en el texto que lleva el mismo nombre. Entonces vamos a empezar resolviendo las preguntas y empezamos con ¿qué es una organización? Entonces yo quise buscar un par de definiciones que no solo abordaban el texto me parecía muy chévere, pero entonces encontramos que una organización es una institución en la que las personas siempre buscan unirse, tanto en esfuerzos como en habilidades, en lo cual, y esta unión les permite realizar tareas complejas, lo cual les permite alcanzar ciertos objetivos, los objetivos organizacionales que les llaman. Entonces, el hecho de trabajar coordinados entre sí para unos objetivos comunes no impide que las personas dentro de una organización busquen objetivos individuales. Entonces, este es un concepto que me parece muy interesante debido al hecho que, aunque trabajen juntos y en muchos casos sí parezca un equipo muy unido, no se pierde, digamos, como ese sentido de individualidad dentro de la organización. Y por último, las organizaciones son sistemas sociales que buscan alcanzar propósitos específicos por medio de recursos tecnológicos y financieros. Las organizaciones entonces generalmente son lo que pone la cara de los recursos que se manejan en la era en la que se desempeñan. Entonces, ¿qué es una estructura organizacional? Encontré dos definiciones que me llamaron la atención de un artículo que más adelante verán la referencia bibliográfica y también utilicé de la lectura de la UMB. Entonces, Mintzberg dice que la estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Entonces, y por el otro lado tenemos a Strategor, que se dice que la estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Da como entender cómo va a empezar a formarse ese organigrama funcional, ¿verdad? Porque entonces vamos entendiendo que las funciones son vitales, las funciones y esas habilidades que tiene cada individuo como ser individual, valga la redundancia, son las que van determinando esa estructura organizacional. Y por supuesto, es la herramienta con la que el administrador está en posibilidad de ejercer de una manera discreta porque no se involucra directamente de crear un ambiente para un desempeño de funciones de manera individual y o grupal, ahí añado. ¿Qué se entiende por funciones y procesos? Entonces, empecemos por procesos. Las organizaciones agrupan a ciertos individuos, como había mencionado anteriormente, que tienen ciertas habilidades, ¿verdad? Y entonces, a partir de esas habilidades, entonces se agrupa ese grupo de personas y se crea un departamento. Entonces, por ejemplo, un departamento de recursos humanos. Por decir algo muy mundanamente conocido, un departamento de recursos humanos enfocado en selección y en clima y cultura, y también de desarrollo organizacional. Entonces son personas que tienen conocimientos organizacionales tanto en psicología, administración, comunicación, y los juntan a todos en un mismo departamento, al igual que también pueden ser personas muy buenas para las ventas y los mandan a un departamento de ventas. Por el otro lado tenemos una organización que se va a la parte de procesos y se entiende como los pasos que tiene que dar una empresa, toda la parte de proceso, de análisis de situaciones, de análisis de mercadeo para alcanzar un objetivo específico que está buscando la empresa. Entonces, siempre está priorizando la comunicación interna, la comunicación externa, tanto de la organización con su medio y del medio con la organización y por supuesto este tipo de modelo no pierde de vista a los clientes, cosa que a veces se suele presentar mucho en la organización por funciones. ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? Es la siguiente pregunta. Es necesario partir del hecho, bueno, aquí yo me centré en una empresa nacional, no en una multinacional, sino en una empresa nacional. Y es que las empresas van ligadas totalmente a la cultura y al entorno nacional en el que se desempeñan. Entonces, por ejemplo, tienen la ley, que si la inflación aparece, pues eso totalmente afecta a la empresa. Eh, entonces es necesario entender que es relativamente imposible separar una empresa nacional de su cultura nacional. Y entonces teniendo en cuenta esa idea, el entorno organizacional es el mismo entorno cultural.
en el que se desenvuelve. Y el entorno cultural está regido generalmente por factores económicos, políticos y sociales. Fin de la historia. Entonces, el ambiente organizacional, clima y cultura, los valores internos de la organización que fomentan el entorno. Cuando yo digo valores internos, también me refiero a la cultura interna de la empresa. ¿Cómo es que esa cultura interna interactúa con la cultura social externa en la que pues, está siendo sometida y por la cual tiene que regirse bajo ciertos parámetros legales? Entonces, ese es el entorno de las organizaciones. ¿Cuáles son los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Entonces vemos en la parte de abajo que podemos decir que es la estrategia y cómo nos llegamos y nos ponemos de acuerdo para elaborar estrategias. Eh, También tenemos una cultura partiendo de una misión, visión y unos valores organizacionales. Todos apuntan al mismo lado y todos los empleados apuntan al mismo lado, pero también tenemos el que nos damos cuenta en la siguiente imagen que el tamaño de la empresa y de la organización también es fundamental. Cuando una empresa está creciendo en personal, que es por ejemplo en un área de ventas o de operaciones generalmente, se presenta mucho por poner un ejemplo, en dispensación farmacéutica y también de call center. A veces cuando las campañas necesitan gente, la organización también empieza a cambiar internamente al necesitar contratar más personal. También la edad influye mucho y por último las tecnologías que maneja. Entonces si son tecnologías de antaño, como ya lo hemos visto en clases anteriores, generalmente empresas que no innovan em, acaban afectando la estructura organizacional debido a que incluso los departamentos llegan a desaparecer porque se quedaron en la edad de piedra. Y las empresas que sí innovan, indagan, gestión de conocimiento, cómo podemos hacer las cosas de una mejor manera y causar un impacto en la clientela y en el mercado, acaban generando que uno necesite más personal a la hora de coger más fuerza en el mercado, que necesiten contratando más personal y por supuesto amplían su calidad y tiempo de vida. Y ya por último, presenta una estructura organizacional por áreas y funciones y una por procesos. Entonces, pues encontré este que me llamó la atención, que es el de Telmex. Entonces tenemos una dirección general, los directores y subdirectores, no, son directores todos, un director jurídico del área jurídica, por supuesto, director técnico, que es la parte de soporte técnico, finanzas y administración, director de comunicaciones, director de comercial, y rectoría Intelmex. Entonces nosotros vemos aquí que son los departamentos y con su parte de funciones. Pero por el otro lado tenemos una que es procesos y me encontré una cervecería. Entonces es el proceso, la dirección, el proceso de cerveza y malta embotellada, procesos de llenado de cervezas y malta sí, toneles, y el proceso de comercialización de cervezas, malta y caldos granel. Entonces ahí vemos la distribución del equipo, de los equipos y las divisiones, pero principalmente vemos el proceso, entonces como de elaboración, de embotellamiento y de comercialización. Entonces, estas son las referencias bibliográficas que utilicé. Espero que les haya gustado y quedo atento de comentarios y sugerencias. Que tengan un feliz día.